Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona las derivadas de una función que desconozco con otras funciones. ¿Cómo vamos a saber si esa ecuación diferencial es ordinaria? Cuando nuestra función dependa de una sola variable. Y va a ser a derivadas parciales cuando esa función dependa de dos o más variables. Por eso se los puse acá al costadito, se los escribí para que no se olviden. La definición de cada una. Ya sabiendo eso, que una ecuación diferencial es ordinaria cuando la función depende de una sola variable y a derivadas parciales cuando depende de dos o más, de las que tenemos vamos a indicar cuáles son ordinarias y cuáles son a derivadas parciales. La 1, la A, mejor dicho, ¿qué creen que es? ¿Ordinaria o a derivadas parciales? Las ordinarias las marcamos en amarillo y a derivadas parciales las marcamos en rojo. La primera, díganme ustedes qué creen que es. ¿Mi función depende de una sola variable o depende de más? Lo más fácil es fijarme cómo está escrita la derivada. Fíjense que en la A dice y' y en la D dice derivada de u respecto de t, derivada segunda de u respecto de x dos veces, derivada de u respecto de y. O sea que ahí yo ya estoy viendo la diferencia de quién depende cada una. La A, y' igual a x cuadrado más 5y. ¿Ordinaria o derivadas parciales? No las escucho. No los escucho, porque está Santiago también. ¿Ordinaria o derivadas parciales? Piensen y díganme qué creen que es. Profe, no sé, tal vez me equivoco, que es variables separables. De nuevo, fíjate. La ordinaria, ¿por qué decís? Igual si está mal no hay ningún problema, estamos aprendiendo. Variables separables, necesito que dependa de más de dos variables. ¿Depende de más de dos variables esta A? ¿Quién sería Y'? ¿Quién es Y'? Pensemos quién es Y'. ¿Cómo representamos Y' pero escribiéndolo de otra forma? ¿Se acuerdan cómo era eso? ¿Y' no era la derivada de y respecto de x? ¿Era así o no era así? Bien, si era así, vuelvo a preguntar. ¿Y' de quién depende? O mejor dicho, y, en este caso, mi función y, ¿de quién depende? ¿De quién depende y? Si estoy derivando y respecto de x. De X sería, ¿no? Depende de X. Exactamente. ¿De cuántas variables depende nuestra función? Si dice que y depende de x. De una sola. De una Sería sola. Si ordinaria. depende de una sola, exactamente. Esta va a ser ordinaria. La segunda dice S tercera. Si es S tercera, no lo pensemos como S tercera, escribámoslo como hicimos recién. S tercera sería la derivada tercera de S respecto de quién. Y acá me está diciendo que hay una variable t, así que es respecto de t 3 veces. No me olvido porque estoy derivando la tercera derivada. ¿De quién depende S? En la B. De T. De t. ¿De cuántas variables depende S? De una sola. De una sola. Entonces, ¿es ordinaria o variables separables? Ordinaria sería. Ordinaria.
La C y la E me dicen ustedes. Voy a la D. ¿Vieron que ahí dice la derivada de U respecto de T en el miembro de la izquierda y después en el miembro de la derecha dice la derivada segunda de U respecto de X 2 veces, la derivada de U respecto de Y? ¿De quién depende U? ¿De cuántas variables depende? Ahí dependería de más de una, ¿no? Exactamente. Entonces, Es a derivadas parciales. exacto. ¿Todos entienden eso? O sea que le vamos a cambiar el colorcito. Esta es a derivadas parciales. ¿Por qué? Porque nuestra función está dependiendo de más de una variable. ¿Queda claro cómo identificar si es ordinaria o a derivadas parciales? Por mi parte, sí, profe. ¿El resto? Sí, ¿Cuál profe. es? Si no queda claro, lo volvemos a ver. Queremos ahora indicar el orden y el grado. ¿Quién es el orden de una ecuación diferencial? Y es la máxima derivada que aparece. Vamos con la A, vamos a hacer A, B y D. ¿Cuál es la máxima derivada que aparece en la A? Sería de primer grado. O ¿Sería de no, primer grado o de primer no, orden? primer orden. Primer orden, exactamente. Y el grado es, ¿se acuerdan cómo buscábamos el grado de un polinomio cuando estábamos en cuarto año? Que nos decían que el grado era el máximo exponente al que estaba elevado la variable. Bueno, esto es muy similar. ¿Quién es el grado? Y es el máximo exponente al que está elevada mi máxima derivada. Ya me dijeron de la A que el orden es 1, o primer orden, que es exactamente lo mismo. Como el orden es 1, me voy a fijar a cuánto está elevada mi Y', y esa me va a determinar a mí, esa potencia me va a determinar el grado. ¿Cuál es el grado en este caso? ¿A cuánto está elevado Y'? ¿Cómo? Sería de segundo grado. Y', estoy en Y'. ¿A cuánto está elevado Y'? A uno. A 1, exactamente. ¿Tiene potencia? Y no. Pero si no tiene potencia, implícitamente siempre sabemos que ahí hay un 1. Máxima derivada siempre. Vamos a la B. ¿Cuál es el orden? Me fijo de todo esto que tengo acá. ¿Cuál es la máxima derivada que aparece? 3. Exactamente. O sea que el orden es 3. ¿A cuánto está elevada mi S tercera? ¿Qué potencia? A 1 también. A 1 también. ¿Vamos bien? ¿Y la D? ¿Cuál es la máxima derivada que aparece? Fíjense que acá tengo la derivada de U respecto de T sería U' o U de T. Derivada segunda de U respecto de X 2 veces, derivada de U respecto de Y. ¿Cuál es la máxima que aparece? La 1, derivada segunda. exacto. Si es la derivada segunda, entonces, ¿cuál es el orden? 1. Pero si me dijiste que es la derivada segunda. Ah, perdón, 2. Bien. Y el grado, me tengo que fijar a cuánto está elevada esa derivada segunda. ¿Está elevada a alguien esa derivada segunda? ¿Tiene potencia? ¿Cuánto vale esa potencia a la que está elevada nuestra derivada segunda? Uno.
1, exactamente. Si no está elevado a ninguna potencia, siempre el grado va a ser 1. ¿Se entiende? Acuérdense, orden, máxima derivada que aparece. Grado, máximo exponente a que está elevada mi máxima derivada. Variables dependientes e independientes. Y me tengo que fijar quién depende de quién. Eso es lo que hicimos recién para darnos cuenta si la ecuación diferencial era ordinaria o variables separables. En la primera, ¿quién sería la variable dependiente y quién la independiente? ¿A quién estoy derivando respecto de quién? Es la forma más fácil de darnos cuenta. Si dice y', es la derivada de y respecto de x. O sea que la variable dependiente es y la variable independiente es x. ¿Por qué? Porque ahí la estoy derivando respecto de x, porque y depende de x. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. ¿Alguna duda del punto 1? Seguimos. Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, en la parte del orden y grado, en la D, porque yo lo hubiese entendido como que era de grado 2 porque está al lado de la D, pero para poder ser de grado 2, ¿qué tiene que estar englobando a la D y la U? Exactamente, Derivada tendría que de- estar así. Para que sea de grado 2 tendrías que tener, por ejemplo, derivada segunda de u respecto de x 2 veces Ah, al cuadrado. Tendría que estar afuera una potencia, porque esto es una notación. Esto me dice a mí que en realidad esto es u segunda. O suponete que tenemos la, que sería de orden 2, grado 5. Siempre el grado tiene que ser un exponente, tiene que estar afuera elevando a todo. está bien, buenísimo. Y sabiendo eso, ahora tenemos que escribir. Nosotros somos los que tenemos que armar las ecuaciones diferenciales ordinarias. Ordinarias, o sea que tengo que mi función depende de una sola variable. Dice, de primer orden y grado, esa es re fácil. De segundo orden y tercer grado, ¿cuál es la máxima derivada que tiene que aparecer? La derivada segunda sería. Exactamente. O sea que yo ya sé que acá tengo que tener una y segunda. Pero necesitamos que sea de tercer grado, o sea que todo esto, ¿a cuánto tiene que estar elevado? Al cubo. Al cubo. Después le podemos poner lo que se nos ocurra. Si yo le quiero poner más 3y' igual a 7x más 8, eso es una ecuación diferencial de segundo orden y tercer grado. Si le quiero poner y segunda al cubo igual a x cuadrado más 2, también es una ecuación diferencial de segundo orden, tercer grado. Es distinta a la primera que escribimos, pero cumple la condición. Así que acá podemos tener un montón, todas las que a ustedes se les ocurran, podemos escribirlas. ¿Dudas del punto 2? ¿Vamos bien o vamos muy rápido? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bien. Punto 3. Vamos a leer lo que dice el punto 3. Tengo ecuaciones diferenciales, las que están en la columna de la izquierda, y necesito saber si es solución o no lo que nos aparece a nosotros como solución. Tenemos que indicar si la solución es general o particular. Lo más fácil y primero lo que vamos a hacer es ver si nuestra solución es particular o es una solución general. ¿Cómo diferencio una solución particular de una solución general? Viendo los valores de la constante. Si en mi solución tengo valores numéricos además de funciones, valores numéricos específicos, la solución va a ser particular. Si en cambio tengo funciones y tengo constantes arbitrarias, constantes que no tienen determinado su valor,
esa solución va a ser general. Vamos a la primera. Mi solución es y igual a e a la menos x más x menos 1. ¿Hay alguna constante arbitraria? ¿Hay alguna constante sin determinar su valor numérico específico? ¿Ven ahí alguna constante, alguna C1, C2, C3, K, X, perdón, X no, K, A, cualquier constante que a mí no me la hayan determinado numéricamente o tengo mis constantes con valores numéricos exactos? ¿Se entiende la pregunta? Mi solución, esta que está acá, vamos de nuevo. Esta es mi solución. ¿Esa solución es particular o es una solución general? Vuelvo a repetir lo que les dije. Solución particular, los valores de las constantes ya están asignados numéricamente. Solución general, mis constantes son generales, no tienen todavía valores numéricos específicos. ¿Tiene valores numéricos específicos o tiene constantes generales? Es una solución general. ¿Por qué? Porque no tiene valores asignados. Para que fuera solución general, fíjate, esa misma solución tendría que en realidad estar escrita así. Igual a la menos x más constante. Esta constante, cuando está escrita así generalmente, justamente es una solución general. Cuando vos le das un valor específico, suponete que yo digo que esa constante vale 1/2. Una vez que a la constante le di un valor específico, la llamo solución particular. Obviamente, los valores de nuestras constantes salen de condiciones iniciales o condiciones de cierre. Vuelvo a preguntar, en la primera, ¿mi solución es general o es particular? Entonces, profe, la constante sería -1. Exactamente, perfecto. ¿Y cómo va a ser? Particular. Particular. La particular la vamos a marcar en verde. En la 2, en la B, dice que y es igual a C1 por e a la 5x más C2, todo eso. C1 y C2 son constantes. ¿Están determinadas numéricamente esas constantes? No. No. Entonces, la segunda, ¿qué sería? ¿Particular o general? General. General. La vamos a pintar de color celeste, esta va a ser general. ¿Por qué es general? Y justamente porque no tiene asignados los valores de las constantes. Nuestras constantes, las constantes que aparecen, son genéricas. Y la última solución, dice s igual a 8 coseno de 3t más 6 seno de 3t. Las constantes, ahí las estoy viendo, 8 y 6, ¿son constantes específicas o son constantes generales? Tienen valores asignados. Tienen valores asignados, así que esta solución va a ser verde o celeste. Verde. Verde. Porque es una solución particular. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Buenísimo. El tema es que nosotros ahora necesitamos saber si justamente eso es o no solución de la ecuación. ¿Cómo haríamos para comprobar si eso es solución o no de la ecuación? ¿Tienen una idea? ¿Se les ocurre algo que podamos hacer?
voy reemplazando. Muy bien, ¿y dónde reemplazo? Y primero habría que buscar, o sea, para el caso de la A sería buscar la derivada, y por ejemplo donde diga I', pongo la derivada de la solución y así. Perfecto. ¿Se animan a hacerlo solos o quieren que lo hagamos? Profe, no sé si o sea, se cortó, no terminé de escuchar. ¿Quieren que lo hagamos o se animan a hacerlo solos? ¿Se puede hacer, profe, para ver cómo es? Sí, lo hacemos. Esperen que cambiamos de cámara. Lo hacemos en la pizarra, que es más cómodo. Esta es mi solución y esta es mi ecuación. Dijeron que, como acá en la ecuación dice I' e I, esto es I, necesito encontrar I'. ¿Quién sería I' si todo esto es I? ¿Qué le hago a eso para encontrar I'? ¿Lo qué? Lo derivo. Lo derivo. Ayúdenme con las derivadas, que ustedes están más cancheros que yo derivando. ¿Cuánto es la derivada de E a la menos X? Los escucho. E a la menos X. ¿Cómo, profe? ¿Qué me falta antes? La X o no. El menos. Ah, me olvidé. El menos. Ah, el menos. Menos E a la menos X. Esto es una suma, o sea que yo voy a derivar, voy a hacer la suma de las derivadas. Del primer término, el segundo me da 1 y la derivada de una constante me daba 0. ¿Dudas? Vamos bien hasta ahí, derivamos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora reemplazamos en la ecuación I e I'. ¿Por quién? Y por lo que encontramos. En vez de I, ponemos todo esto, y en vez de I', ponemos todo esto. La escribo para que no se olviden. Y me tiene que dar X. En vez de I', pongo menos E a la menos X más 1. Le sumo I, que I es mi solución, E a la menos X más 1. Y esto me tiene que dar 0. Perdón, me tiene que dar X. Me copié mal yo. Acá era menos 1, perdón. Ahí está. Copié yo lo que quise. Y esto me tiene que dar X. Acuérdense que cuando estamos verificando es lo mismo que hacíamos cuando verificábamos ecuaciones normales. No hago pasajes de términos. Resuelvo todo este miembro y lo que me dé este miembro tiene que ser exactamente igual a lo que tenga en el miembro de la derecha. Como es una suma, saco paréntesis. Menos E a la menos X más 1 más E a la menos X más X menos 1. Este se cancela con este porque son opuestos. Tienen signo contrario, así que son opuestos. Este se cancela con este porque son opuestos. Y ¿qué llegamos? Que X es igual a X, obviamente, como queríamos demostrar. Si la igualdad no se verifica, significa que lo que a mí me dieron no es solución de la ecuación diferencial. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Buenísimo. Vamos a ver los otros. Así vemos cuántas veces necesitamos derivar. La primera era así sencilla. La segunda, ¿cuántas veces vamos a derivar nuestra supuesta solución? Si en la ecuación tengo y segunda, ¿qué vamos a tener que buscar? Ya tengo La y. derivada segunda. Exactamente, o sea que necesito la derivada primera, primero, y después la derivada segunda. Esas dos derivadas que encontremos, la derivada segunda, lo que encontremos, lo reemplazamos acá,
Después la derivada primera la reemplazamos acá y lo multiplicamos por 3. Y por último, lo que nos dieron de y lo multiplicamos por 10. Y verificamos que toda esa operación sea igual a 6 por e a la x. Y en el C es exactamente lo mismo. ¿Con qué derivada vamos a trabajar acá? ¿Qué derivada es? Lo mismo con la derivada segunda. Exactamente, o sea que buscamos S', que no la vamos a usar, pero para encontrar S segunda necesitamos S'. Y hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos la derivada segunda por lo que nosotros hallemos, y eso nos tiene que dar menos 9 veces la solución que nos dieron. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Si vamos bien, seguimos al 4, así después nos volvemos a unir. En el 4 nos piden hallar para cada una de las familias de curvas la ecuación diferencial correspondiente. C y son las constantes esenciales. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente ahí me lo dice la sugerencia. Tengo que derivar tantas veces como constante tenga mi curva. En la A, vamos a escribir la de A, y ustedes vamos a ver si sale el resto, y si no, los ayudo. Y es igual a C por X. Tengo que derivar tantas veces como constantes tenga. ¿Cómo derivo? Y ahí la derivo respecto de y a X respecto de X. O sea que acá, ¿qué me queda? La derivada y prima, porque voy a derivar respecto de y derivo todo esto respecto de X. Si derivo todo esto respecto de X, ¿cuánto me da? C por X. C es una constante. ¿Cuánto me da la derivada? C. C, perfecto. Una vez que encontramos quién es la constante, vuelvo a la ecuación y reemplazo mi constante por lo que vale. O sea que en realidad mi familia de curvas va a ser de la forma. En vez de C es Y'. Y' por X. En todas vamos a hacer lo mismo. Vamos a derivar respecto de X respecto de y vamos a encontrar el valor de C. C nos tiene que quedar en función de derivadas. Una vez que hicimos eso, vamos a reemplazar en la ecuación original el valor de nuestras constantes. ¿Sí o no? ¿Se animan a hacerlo solos a los dos que quedan del 4? Y el 5 es muy similar. El 5 es re parecido, porque queremos lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que en el 4 ya nos habían escrito cuál era la familia de curvas. En el 5 tenemos que escribir nosotros. Yo les voy a escribir, a ver si se acuerdan, si a ustedes me ayudan, cuál era la fórmula de una circunferencia con centro en el origen. ¿Se acuerdan la fórmula? ¿O no se acuerdan? Como está centrado igual al radio cuadrado. Y hacemos lo mismo. Vamos a derivar respecto de X respecto de Y. Y las parábolas, para que pasen por el origen, yo necesito escribirlo en forma canónica. O sea que Y es de la forma A por X menos X del vértice, todo el cuadrado más Y del vértice. Como va a pasar por el origen, directamente tiene esta forma. Y ahí hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el 4.